Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, al punto de encuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. A los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que retransmiten esta parrilla de programación, cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen en ese recorrido, en los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de folclore, vamos a hablar de las composiciones, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que es precisamente ese trajinar de quien nos acompaña en el día de hoy. Hago referencia al maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal, docente de la Escuela Normal Nacional de Piedecuesta, como alumno, de igual manera docente de varios centros educativos del área metropolitana, como también egresado de la Universidad Industrial de Santander, también cobró allí como docente y lógicamente es el maestro de matemáticas, el maestro de música, el intérprete, el compositor, en fin, con lo que es este amplio perfil que tiene el maestro Rafael. Pues inicialmente, maestro, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para usted y para toda la amable audiencia de Guanevisión. A ver, maestro, veo, es alumno de la Escuela Normal Nacional, aquí donde estamos, escasos metros, ¿no? De ahí como docente, de ahí todo un recorrido, ¿no? Bastante amplio. Claro que sí, Luis Eduardo. Yo llegué aquí a Piedecuesta en el año de 1968 a culminar mis 2 años de estudio en la Escuela Normal Nacional. En esa oportunidad estaba ubicada en la calle Novena con carrera, creo que octava, donde es hoy el Balbino García. Carrera novena con carrera novena, calle novena con carrera novena. Carrera novena con carrera novena. Ajá. Cuando yo me gradué estaba situada ya la normal. Al año siguiente se trasladó para el sitio actual. Bueno, vemos que precisamente en su trajinar, en su recorrido, pues mezclar la música con la fórmula matemáticas, pero antes, ¿cómo inicia precisamente, cómo se inmiscuye ese docente de ese momento o ese alumno de esos instantes en la música? A ver, a mí me empezó el acercamiento hacia la música por allá en la época de los años 60, con un vecino que yo tenía, que en la casa de él había una guitarra, mi amigo Jairo González, y el papá de él tocaba algo de guitarra y nos daba por coger el instrumento y tratar de hacer cositas, pero no fue una cosa muy formal. En el año 67, estando en 4º año de bachillerato, lo hice en el Colegio Luis Perú de la Croix. Allí tuve como compañero de aula a Orlando Serrano Giraldo, un conocido folclorólogo y además intérprete del tiple. Él había organizado allí en el Luis Perú de la Croix un trío instrumental de requinto, tiple y guitarra. Entonces, ese fue un contacto muy bueno para mí. Allí como que me empezó ese acercamiento, ese cariño hacia el tiple y hacia la música andina colombiana. Ellos interpretaban sobre todo la música de Jorge Ariza, muy de moda por esos días. Terminado el 4º bachillerato, yo me vine a estudiar a la normal y aquí en la normal habían tiples, habían bandolas y se los prestaban a los estudiantes que quisieran practicar. Entonces ese fue como mi primer contacto. Tuve la feliz oportunidad de conocer al maestro al maestro José Expedito Santos y a entrar en contacto con la estudiantina Brisas del Lago, de la cual formaba parte
José Ángel Dulcey, quien vivía aquí en Piedecuesta. Entonces, ahí se empezó a incrementar el amor por la música, el acercamiento. El maestro Expedito muy gentilmente me ofreció dictarme clases de tiple y entonces él fue mi primer maestro y con él empecé el aprendizaje del tiple como acompañante. Es decir, usted incursiona con el instrumento del tiple. Aquí en Piedecuesta. Ajá. Porque ya venía con otros instrumentos. No. Mi primer acercamiento fue el tiple cuando vine aquí a Piedecuesta a estudiar en la escuela normal. Yo antes no tenía ningún contacto con la música. La había escuchado con el trío que le comento de Orlando Serrano en el colegio, pero realmente fue aquí donde empecé ese contacto musical. A ver, inician esas labores también la parte pedagógica, ¿no? Tengo entendido, se gradúa usted como docente de la Escuela Normal Nacional de Piedecuesta, inicia sus labores también como pedagogo. Sí, claro, eso fue un proceso como muy de la mano, como muy paralelo. Porque ya le digo, aquí estudié con don Expedito, empecé mi amor por el tiple, sobre todo en el acompañamiento, y ya una vez terminados los estudios en la normal, me trasladé a vivir a la ciudad de Bucaramanga, porque allí ya empecé a trabajar en el colegio agustiniano. Tuve la oportunidad de por intermedio de un vecino de Bucaramanga, del maestro Jaime Gómez, quien era el cantante de la Orquesta de los Satélites del maestro Alfonso Guerrero, y él interpretaba las maracas en la ronda musical del mediodía, que tocaba la rondalla bomanguesa en Radio Bucaramanga. Él me escuchó y me dijo, oiga, Rafael, ¿por qué no vaya a Radio Bucaramanga y le presento al maestro Alfonso para que de pronto él lo conozca y se relacione con él? Entonces yo le hice caso a Jaime, me fui para un programa de la rondalla, me llevé el tiple, allí conocí al maestro Alfonso y él muy gentilmente me dio la oportunidad de que fuera a tocar todos los días el tiple con la rondalla bomanguesa en el programa de la ronda musical de mediodía. Entonces eso para mí fue una escuela muy importante, porque imagínese usted, todos los días estudiando con la rondalla bomanguesa de la mano del maestro Alfonso Guerrero, eso fue una oportunidad extraordinaria. Y a la par usted como docente, ya estaba laborando. Y simultáneamente, pues yo trabajaba como docente en el colegio agustiniano, allí me continué mis estudios también nocturnos de bachillerato en el Colegio Santander. Una vez terminado el bachillerato en el Colegio Santander, empecé a estudiar en la Universidad Industrial de Santander, inicialmente química pura, más tarde abandoné la química y me dediqué a la licenciatura en matemáticas. A ver, se daba pie, maestro, que antes yo conozco de su generación varias personas que terminaban la normal y se graduaban como bachilleres, o lo contrario, ¿no? También de bachilleres y pasaban a la normal. Sí, lo que pasa era que pues aquí en la normal la formación matemática, sobre todo en el aspecto de la trigonometría, la geometría analítica y el cálculo, no era muy poca, porque el pensum era formar maestros. Entonces, si uno aspiraba a estudiar una carrera en la Universidad Industrial de Santander, tenía que ir muy bien preparado en matemática, en física y en química. Entonces, por eso era que era mejor hacer primero el bachillerato, terminar el bachillerato, para luego sí poder rendir en la universidad. A ver, continúan los estudios profesionales en la UIS. ¿De qué área, al fin de qué definió qué profesión? Inicié como química, pero después me cambié a licenciatura en matemáticas. También con la docencia, relacionado más con la docencia. Claro, entonces yo me gradué en la Universidad Industrial de Santander como licenciado en educación con especialidad en matemáticas. ¿Culminó ahí como egresado de la UIS? Como egresado de la UIS, sí señor. Licenciatura en matemáticas, me dice. Licenciatura en matemáticas. ¿Y la música ahí en ese trayecto? Yo simultáneamente, como le cuento, estaba tocando con la rondalla bomanguesa en el programa de la Ronda Musical del Mediodía. Conocí a personajes muy importantes de la música, como el maestro Luis Francisco Adarme, José Joaquín Gómez, el maestro Juvenal Fonseca. Entonces me integré como bandolista en la estudiantina de la Electrificadora de Santander, que dirige el doctor Juvenal,
y con el maestro Pachito Adarme organizamos un cuarteto junto con José Joaquín Gómez, Hernán Jaramillo inicialmente, después Kiko, el hijo de Pachito, y yo en el tiple, el cuarteto ideal de 2 bandolas, tiple y guitarra. Entonces, eso fue un proceso simultáneo a la carrera de docente, en esa época profesor del Colegio Nuestra Señora del Pilar, después pasé a ser profesor ya de la Universidad Industrial de Santander en la Escuela de Matemáticas y realizaba simultáneamente mis actividades musicales. Con el Cuarteto Ideal estuvimos en concursos a nivel nacional, como el Mono Núñez, como el músico, fuimos al Festival Nacional de Tríos en Neiva, siempre nos fue bien, ganamos buenos premios. También conocí por esa época al maestro Leonidas Ardila Díaz y a Gonzalo Hernández. ¿Él es director de la coral de la UES? No, primo hermano de él. Don Leonidas fue tesorero general del departamento, era un gran intérprete de la flauta y compositor. Con él y con Gonzalo Hernández organizamos un trío que se llamó el Trío de los Tres Pingos. Entonces la actividad musical era bastante. Tal vez estaba en apogeo en ese momento. Veía yo algunos documentos de la famosa rondalla, de las estudiantinas, de los tríos, sí. En fin, había un apogeo de crear agrupaciones. Sí, entonces la actividad musical era paralela ahí al trabajo como docente. Pero en la UIS estaba eminentemente como docente de matemáticas. Como docente de matemáticas, sí, señor. ¿Con música ahí en la UIS no tenía que ver con música? No, yo fui profesor de la Escuela de Matemáticas. Antes de la UIS, pues estuve en el Colegio El Pilar, estuve en el Colegio José Elías Puyana de Florida Blanca, estuve en la Concentración Camacho Carreño. A ver, cuando usted dice precisamente, y vemos muchos talentos, ¿no? En la pintura, en la misma música, o sea, cuando hablamos de matemática, mucha relación tal vez de pronto cuando dicen algunos estudiosos que el occipital, bueno, cuando se ha hecho que la música o el arte con la matemática. No, sí, de hecho a través de la historia han existido muchos matemáticos, músicos importantes. Albert Einstein, por ejemplo, él interpretaba el violín. Y aquí en Colombia, pues, es muy larga la lista, ponerse uno a nombrar compañeros de música que también fueron excelentes matemáticos e ingenieros. Sí, o sea, hay mucho profesional, no solo de la matemática, médicos también que han sido músicos muy famosos aquí en nuestro país. Vemos que precisamente usted me habla de un instrumento, el tiple, bien, pero tengo entendido que usted también incursiona en interpretar la bandola. Sí, la bandola también la inicié aquí en la Normal porque ahí habían bandolas, entonces yo me llevé prestada una bandola y ahí empecé a estudiarla por mi cuenta. Pues yo no me considero bandolista porque, es decir, cuando uno dice cuando habla uno de que fulano de tal es un bandolista, se refiere a una persona que ha tenido formación musical, que conoce de la técnica del instrumento, que lo interpreta de acuerdo con una técnica. Y yo soy empírico, nunca he tenido un profesor de bandola, sino toco mis pasillitos y mis bambucos en la casa con mis amigos, pero sí. Y como tiple, más bien sí me destaqué como tiplista acompañante porque fui tiplista del Trío de los Tres Pingos, fui tiplista de la Rondalla Bumanguesa, del Trío Alma Nacional, un trío que yo fundé inicialmente con Jesús Carrero, piedecuestano, y José Darío Martínez, escudero. Jesús Carrero, tuve la oportunidad de saludarme con él en Tona. Está en Tona, allá en un buen clima, allá en días pasados que estuve por el municipio tonero. ¿Saludarte con quién? Con Jesús Carrero. Bueno, no, pues es que hay un Jesús Carrero que es de Tona, y hay Chucho Carrero, que es el piedecuestano aquí. Sinónimo, sí, homónimo. Chucho Carrero, que es de la familia de don Josecito Carrero, muy conocido aquí ¿sí? Sí. Después Chucho y José Darío se retiraron, el trío quedó con Luis Eduardo Franco en la bandola y Fernando Remolina en la guitarra. Y yo era el tiplista. Posteriormente organicé un conjunto que fue también muy bueno y muy conocido a nivel nacional, que fue Nocturnal Santanderiano, y en el cual yo fui fundador y tiplista. Entonces también ese grupo obtuvo buenos títulos a nivel nacional.
y fue muy conocido, muy... A ver, maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal, veo que precisamente el hecho que usted manifiesta de todo ese proceso del docente, de hacer parte de algunas agrupaciones musicales, sino también de fundar, es decir, no solamente hacer ahí parte, sino de crear, decir, venga y armemos, como se dice coloquialmente, esta agrupación. Sí, claro, yo fundamentalmente fui cofundador con don Leonidas Ardila Díaz y Gonzalo Hernández de los Tres Pingos. Fundador del Trío Alma Nacional y fundador del Grupo Nocturnal Santanderiano, también cofundador con Pachito Adarme y Joaquín Gómez y Hernán Jaramillo del Cuarteto Ideal. Siguiendo interpretando esos instrumentos del tiple y la bandola. Fundamentalmente yo interpretaba en esas agrupaciones el tiple. Ajá. O sea, yo me destaqué más como tiplista acompañante. A ver, ¿hasta dónde llegamos cuando hablamos de esos instrumentos, ¿no? Del tiple, de la bandola? Pues hablamos del requinto y hablamos de la misma guitarra como tal, pero cuando hablamos de esa música, de esa época, pues el apogeo era el tiple y la bandola, la guitarra, ¿qué papel jugaba? ¿Y el requinto a qué momento llega? No, el requinto llega, lo promociona principalmente por allá en la época de los 60, de los 70, del maestro Jorge Ariza, de Vélez. Él fue el que dio a conocer el requinto en sus famosas grabaciones de acetatos con Sonoluz, quien lo acogió. El maestro fue un gran intérprete y compositor, y con él el requinto cogió vida. Ya a partir de él empiezan a aparecer requintistas muy importantes, hasta cuando llega con el tiempo apareció el maestro Gilberto Bedoya Hoyos, quien ya le dio un carácter muy importante al requinto. Y también en esa época aparecieron tiplistas muy importantes como el maestro Pacho Benavides, Mario Martínez, José Luis Martínez, Pedronel Martínez, quienes destacaron como ejecutantes del tiple. De esta región, pero que con notación a nivel nacional. Sí, claro, que el tiple inicialmente tenía el papel de acompañante de la bandola o del requinto, y ya con el maestro Pacho Benavides, con José Luis, con Pedronel, con el maestro Mario, ya el tiple empieza a destacarse como ejecutante, y hoy en día hay grandes ejecutantes del tiple. Hay mucho niño estudiando tiple. Nuestro invitado el día de hoy a el Magazine de Noche, el profesor, el maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal. A ver, maestro Rafael Antonio, vemos que precisamente en todo ese proceso llega de conformar, pues llega también una etapa dentro de no solamente el intérprete, el de conformar agrupaciones y alternando, como usted lo dice, con la docencia, la música, sino que ella también llega a crear piezas, a componer. Sí, eso es esa fue una etapa muy bonita. Resulta que la época de los Tres Pingos, con don Leonidas Ardila y Gonzalo Hernández, después recibimos en el grupo a José Joaquín Gómez Gómez en la bandola, fue la época en que también apareció la grabadora. Yo diría que por allá, finales del 70, más o menos, o en la época del 70 empezaron a aparecer las grabadoras. A don Leonidas, sus empleados le regalaron una grabadora. Don Leonidas fue un gran compositor. Entonces el hobby de nosotros era interpretar las composiciones de don Leonidas y grabarlas. Y como decía don Leo, al otro día escucharlas en el guayabo. escucharse. Entonces ahí me nació a mí la inquietud también de componer. Ahí fue donde, es decir, ese fue como para mí como una motivación muy importante. La primera composición que hice fue una danza, que por cierto yo digo como en tono como de broma, como jocoso, que me salió muy costosa. ¿Y eso por qué? Porque resulta que yo esa danza se la compuse a una novia que tenía por esos tiempos. Entonces, para que la danza no se perdiera, me tocó casarme. Y ya llevamos más de 50 años pagando la danza. Pero la hizo, la grabación, la composición, la grabó, claro, y vino el resto también. Y vino el resto, sí. Entonces, a ver, la danza yo la compuse en el tiple, me la escribió el maestro Alfonso Guerrero, él la instrumentó para la rondalla bomanguesa y se estrenó
en el programa de la Ronda Musical del Mediodía que se transmitía por Radio Bucaramanga. Y luego, entonces ya con don Leonidas empezaron a surgir composiciones. ¿Cómo se llamaba esa pieza? Trinidad. Trinidad. El nombre de mi esposa. Ajá. En esa época la novia. En una género, me dice que qué género, qué Danza. danza. Y bueno, entonces ya después con don Leonidas empezaron a surgir obras musicales. Él me las escribía porque yo no tengo estudios musicales, ni sé leer ni escribir música. Él me las escribía, las interpretamos y ahí fueron naciendo poco a poco. Después aparecieron los concursos nacionales de composición. Había un concurso nacional de composición en Neiva, donde invitaban a todos los compositores a que mandaran obras. Y en el año 79, si no estoy mal, Colcultura organizó un concurso nacional de composición, que se llamó Primer Concurso Nacional de Composición José A. Morales. Entonces yo mandé a ese concurso, mandé dos temas, y el Bambuco Oscar Yesid fue seleccionado para la final de ese concurso y finalmente ocupó el 5º puesto. Luego después apareció el concurso del Pasillo Colombiano en Aguadas Caldas. A ese concurso mandé el Pasillo Laura Mirella y fue finalista. Y varios temas míos fueron finalistas en distintas épocas en el Festival de Composición en Neiva. Y los éxitos más importantes que logré fue en el año 1995, si no estoy mal, o 96, que en el Festival de Atoviejo Cotrafa en Bello, Antioquia, en el 10º Festival de Atoviejo Cotrafa Bello, Antioquia, junto con Fernando Remolina en la guitarra, mi hijo Rafael en la flauta y yo en el tiple, interpretamos la polca Piedecuesta, la cual fue la obra ganadora de ese festival. En Antioquia. En Bello, Antioquia, la polca Piedecuesta, una polca pues que se la dediqué a Piedecuesta porque pues mis agradecimientos con Piedecuesta. En primer lugar, aquí me gradué como maestro en la escuela normal. Aquí me inicié en los estudios del tiple y de la música andina colombiana, y de aquí es mi señora. Entonces, por todos esos motivos de agradecimiento, yo le dediqué esa polca a Piedecuesta, y qué bueno que fue la obra inédita ganadora en el Festival de Bello, Antioquia, en 1996. Sí, yo ese recorrido. Polka me suena como algo ruso. La polca es un aire europeo que fue traído aquí en época de la colonia, y cuando vinieron los españoles, y entonces aquí se cultiva ese ritmo, y se considera entre los ritmos de la zona andina colombiana. O sea, fue, si pudiésemos decir, adaptado. Adaptado, sí, aquí, acogido aquí. Hay polcas muy famosas del maestro Pedro Morales Pino. El maestro Plinio Herrera Timarán le dedicó una polca que es muy famosa a ese gran músico Glauco Cedeño. Y bueno, y la polca Piedecuesta, que ha sido interpretada por diversas agrupaciones. La banda musical aquí, en la cabeza del maestro, en la dirección del maestro Mario Gamboa, hizo una grabación muy bonita de la polca. ¿Esa tiene partitura y letra? No, solo instrumental. Y bueno, y el año pasado me dio por asistir al Festival del Tiple Pedronel Martínez en Charalá. Yo tenía muchas ganas de participar en ese concurso, pero como yo no soy ejecutante de tiple, ni tenía ningún ejecutante a quien acompañar para hacer presencia en el concurso, y ahí la participación en la composición, yo dije, pues voy a escribir un tema, y entonces llevé una guabina, la guabina Gabriela María, dedicada a mi nieta, me la interpretó el maestro Carlos Vázquez, campeón nacional de tiple también, yo se la acompañé y fue la obra inédita ganadora. Reciente, la del 24. Sí, señor, en el diciembre del 2024. A ver, maestro Rafael Antonio Ponte, ese recorrido precisamente, los certámenes, Mono Núñez, el de Bello, Antioquia, pues la cuna también de lo que ha sido todavía la región andina y como tal, y el Huila y el Tolima, en fin, pues eventos. Aquí tenemos
Hermanos Martínez, Festival Hermanos Martínez, en fin, todo lo que tiene que... Es una satisfacción que usted ha estado también como intérprete y como compositor. Sí, pues sí, fue una labor muy bonita que se realizó ya en este momento, ya esa época de conciertos, esa época de ir a los concursos ya pasó, entonces ahora ya queda es disfrutar la música en compañía de los amigos. Aquí, por ejemplo, en Piedecuesta, los miércoles asistimos a una tertulia musical donde el maestro Mario Gamboa, hay un sacerdote, el padre Jorge Santamaría, que es el párroco de Florida, quien acompaña el tiple muy bonito. Entonces con él y con Edgar Borges organizamos un trío que se llama Jesucristo en medio de los dos ladrones, ¿no? Y con el cual disfrutamos la música. A ver, esas tertulias tal vez es un interés porque integra, porque reencuentra, porque vienen las anécdotas, pues lastimosamente se han ido perdiendo, se conserva. Yo recuerdo al maestro Alirio Navarro, ¿no? Hijo de Betulia, tenía también una tertulia que semanalmente se hacía ahí en el municipio de Piedecuesta, en la novena. El maestro Quiñones también, que se hacía una tertulia, pues continúa la que usted dice, la del maestro Mario Gamboa. Sí, entonces si ya queda disfrutar la música y de vez en cuando compartirla por ejemplo, con la profesora Ana Paola Moreno, una violinista, una intérprete del violín, que fue nuestra violinista en el grupo nocturnal santanderiano. Con ella, con mucha frecuencia, vamos a visitar hogares geriátricos para llevarle la música a nuestros hermanos que se encuentran allí. Entonces ya son labores muy bonitas. O sea, la música uno sigue con ella hasta el día que mi Dios le permita tocar. Y la interpretación sigue con el tiple. Y la interpretación sigue con Pero el tiple. Pero si requiere también cambiar el puesto, pues cambia la bandola. Y a veces con la bandola, sí señor. Decía alguien, una anécdota, ¿no? Del músico, que aunque cambiamos de puesto, entonces se cambiara de silla, ¿no? Sí, la bandola la practico principalmente cuando, por ejemplo, asisto a tertulias donde están Alvarito Navarro y Carlos Manrique y Nilson Guerrero, quienes conforman el dueto Manam. Entonces con ellos ganador también de varios certámenes. Con ellos tengo la oportunidad de interpretar la bandola cuando nos encontramos con Fernando Remolina y así con el doctor José Antonio Henao. Entonces en tertulias, vuelvo y repito, la bandola mía es más para cuando estoy en tertulias musicales con mis amigos, no es para dar conciertos ni presentaciones, no. En tarima hace rato que se hace presencia el maestro Rafael Antonio. No, ya ahorita, mi última presentación en tarima fue en Charalá cuando llevé cuando fui a defender la Guavina Gabriela María. El resto ya no quiero estar en tarimas. Porque la verdad es que eso ya ahorita ahí vienen muchachos tocando muy bien, con excelente calidad, entonces uno tiene que abrirle el paso a los demás también, ¿no? Eso en la vida, todas las etapas hay que aprender a cerrarlas, ¿no? Eso es como cuando uno está trabajando y se viene la época de jubilarse, es una etapa que hay que saberla cerrar. Entonces, la Universidad de César le rindió un hermoso homenaje a usted, precisamente. Sí, señor. La UIS. Sí, señor. Por ya su labor como académico, como docente, pero también en la música, ¿no? Ahí es para resaltar también. Y las matemáticas, las fórmulas, también ya las dejó, ¿no? Esas también yo cuando me jubilé, me jubilé también de la actividad docente. Sí, o sea, yo ni una sola clase más. Es un proceso, como usted lo dice, ¿no? Vuelvo y repito, es un proceso que uno tiene que saber dar ese paso, ¿no? Uno tiene que saber que como dice los dichos populares son muy sabios, ¿no? Todo viene y todo pasa como el mercado en la plaza. Uno tiene que saber que ciertas actividades en la vida tienen su comienzo y tienen su final y hay que saber finalizarlas. A un costado, ¿no? Sí, uno tiene que saber cuándo se retira a un costado y eso no quiere decir que uno se va a venir a la casa a acostarse a esperar que le llegue la muerte, no. Sino que uno cambia de actividades, ya hace otras cositas. A otro nivel. A otro nivel, sí. El maestro Rafael Antonio
Aponte Carvajal, nuestro invitado hoy al Magazine de Música, hablando de música, hablando del arte, pues de matemáticas, dice que las colgó las derivadas, las funciones trigonométricas, en fin, todo lo pertinente. A ver, en ese proceso de docente, de matemáticas y de música, me imagino que se reencuentra mucha cantera, mucho semillero que usted dejó también. Sí, por supuesto, hay muchos estudiantes y muchos compañeros de música y la satisfacción de haber cumplido con lo que la vida La misión. nos dio como misión. Ajá. A ver, veo que precisamente sus hijos heredaron la vena musical, ¿no? Sí, señor. Sobre los varones, el mayor fue un pianista reconocido. Él fue ganador del concurso de jóvenes talentos en la Universidad Industrial de Santander. Fue pianista invitado al Festival de Piano y fue pianista invitado en Bogotá por el Banco de la República en el programa de jóvenes talentos. Él se reside en los Estados Unidos y allí pues dio un paso al costado con la interpretación del piano, se dedicó más bien a la docencia, pero lo sigue interpretando muy bien. Y Rafael Octavio, el menor, él sí es flautista graduado del Conservatorio de Música de Viena y desde hace ya un buen tiempo es el flautista principal de la Orquesta Sinfónica de Colombia y profesor de flauta del Conservatorio de Ibagué. A ver, venas, le heredaron a usted esas venas musicales, ¿no? Claro que sí, sí, señor. Y me dice que el mayor en la docencia también, doblemente. Sí, doblemente. La música y la docencia, ¿no? Y el menor también es un gran docente de su instrumento. Ajá. A ver, maestro, y a propósito, ¿usted anteriormente, o los ancestros también, música? Pues sabe que dentro de mis ancestros directos, supe que de pronto uno de mis tíos, como que algo tocaba la flauta de caña, pero en sí no hay, por parte de mi papá, creo que sí, más bien, yo no conocí muy bien la familia de mi papá. Él en alguna época me contaba que trató de aprender a tocar tiple, pero pero que los tíos de él sí como que eran músicos. Entonces, más bien por ese lado es que viene la vena musical. ¿De aire usted no incursionó en el aire ni nada, en la flauta? Yo empecé fabricando por mi propia cuenta y empíricamente flautas de caña. ¿Ah, sí? ¿Allá en Piedecuesta o en Bucaramanga, sí, antecitos de venirme para la Normal. Ajá. Y yo tenía una flautica de caña que un día me dio por llevármela para el salón de clase aquí en la Normal cuando estábamos en el primer trimestre y hacer indisciplina, ¿no? Y resulta que por esos días, Alfredo Barriga, un gran personaje aquí de la Normal, había organizado un centro literario, la Casa Yocosa. Y entonces iba pasando don Humberto Nigrinis por los salones que aquí del primer trimestre, ¿cuál es quién lo va a representar en el centro literario? Y las bellezas de compañeritos que tenía, como preciso el día que me había dado yo por llevarme la flauta para fregar, de una vez me lanzaron al agua. Dijo, este es. Imagínense, yo nunca me había presentado en pública y salir a presentarme, me conseguía a Alberto García, que era un compañero que venía más atrás que ellos, había oído que él que acompañaba a tiple, y entonces le pedí el favor y con él ensayamos 2 rumbas criollas y esa fue mi primera presentación. ¿Con la flauta? Con la flauta de caña. Eso a mí me temblaban las piernas. ¿Y había otro acompañamiento, otro instrumento? El tiple, por eso digo, tiple. con Alberto García. Sí. Entonces nos presentamos, eso fue para la celebración del Día del Idioma, un 23 de abril. Yo considero que ese fue mi punto de partida de la música. Ajá. No, eso allá fui, imagínense, salí todo nervioso a tocar la flautica de caña, que eso, imagínense, ¿qué podía tocar yo? ¿Y de dónde nace esa idea de estar allá con la flauta, de hacerla, de fabricarla? Yo la verdad no... ¿A quién le vio? No pudiera decir en este momento por qué me dio... Yo
de Bucaramanga nos íbamos para Chitota, que allá había muchas cultivos de bambú, a buscar las cañas, y yo mismo con una puntilla me dio por hacer las flautas ahí empíricamente, sin ningún estudio ni nada, y bueno, me sonó la flauta de caña. Pero no, la flauta de caña, eso fue algo muy pasajero. Ya cuando cogí el tiple, ya mi instrumento No, la dejó la flauta Sí, y sí, no sí, siguió sí. incursionando. Sí, no, eso fue algo muy temporal, pero que bueno, me sirvió para por lo menos tener mi primer contacto con el público en un escenario. Pero su hijo sí siguió algo en la No, flauta. mi hijo sí Fíjese es. que fue una siembra. Claro, no, él sí es un Tal vez allá esa anécdota. él sí es un flautista reconocido a nivel nacional e internacional. Claro, ya ser un flautista de una orquesta sinfónica, eso ya son palabras mayores. A ver, ¿y se han reunido ustedes en su recorrido en tarima o en alguna tertulia con sus hijos en las interpretaciones? Claro, en la época en la cual ellos estaban estudiando, Ajá. organizamos el trío Aponte, con el cual inclusive hicimos presentaciones en el auditorio Luisa Calvo, en el mono, bueno, no, con el trío en el mono Núñez no, pero con el trío sí en el auditorio Luisa Calvo. Y ¿A nivel y de en el presentación año- o y de en el- concurso? No, a nivel de presentación musical. ajá. Y en el año 93, si no estoy mal, yo grabé un acetato con mis composiciones. Era la época del long play. ¿Con sus hijos? Y en ese acetato participamos con los hijos, el trío Aponte participó en la grabación. ¿Y el trío Ponte qué instrumentos El interpretaban? piano, la Piano. flauta y el tiple. Ajá. El piano, la flauta y el tiple, y logramos grabar unos temas muy bonitos con versiones instrumentales del maestro Luis Fernando León. Ajá. ¿Ellos también han incursionado en la composición? No, ellos ninguno. Y ese trío pues fue muy pasajero, porque usted sabe que eso ya Sí, después sí. los hijos salen a estudiar y ya el trío se acaba, ¿no? Algo característico, ¿no? Una época que era consagrarse, como se decía, el grabar, ¿no? Grabar un acetato, grabar de acuerdo a Claro. ese momento que era culminar una etapa, era algo grandioso, ¿no? Y yo realicé también trabajos discográficos muy importantes. Ajá. O sea, grabamos un acetato con el trío Alma Nacional, grabamos un acetato con la agrupación musical Nocturnal Santanderiano. Yo participé en grabaciones con la Rondalla Bumanguesa, en varios CDs de la Rondalla Bumanguesa. Realicé la grabación de un disco, de un CD, con la música del maestro Leonidas Ardila Díaz. Entonces, esas fueron las grabaciones como más importantes que también realicé. ¿Con la música colombiana andina o...? No, siempre con música colombiana Sí. andina, sí señor. A ver, es un género, ¿no? Pues tal vez en ese momento Y- no era... Y a propósito, grabé un disco que se llama Para ti Colombia, con las composiciones mías. Y entre otras cosas, acabo de abrir un canal en YouTube donde estoy dando a conocer todos esos trabajos musicales. Entonces la invitación para que buscan ahí en YouTube ¿Cómo lo ubicamos? el canal de Rafael Aponte, @anacar52, y ese es mi canal. Música colombiana andina. Música colombiana andina, ahí es donde están mis composiciones y los trabajos discográficos que yo he realizado. ¿Cuántas composiciones tenemos en su haber, No maestro? no son muchas, por ahí que como unas 50, Ajá, número más, número menos, pero es... todas instrumentales. Ajá. Sí, señor. Y cuando hablamos precisamente de la parte instrumental, usted me decía, por ejemplo, cuando se le hacían los arreglos, alguien le hacía los arreglos, ¿quién le hace los arreglos en esas composiciones? Yo fui muy afortunado en ese aspecto, Ajá. porque grandes instrumentistas a nivel nacional me han colaborado en la instrumentación de mi música. El maestro Luis Fernando León, el maestro Julio Roberto Gutiérrez Plazas, Jorge Andrés Arbeláez Rendón, el maestro Andrés Villamil, la maestra María Cristina Rivera Cadena, todos instrumentistas muy importantes. Aquí me han realizado versiones instrumentales los maestros
Fernando Remolina Chaparro, César Andrés Castro Mora, el maestro Rubén Darío Gómez Prada. Yo fui muy afortunado en que, y mi música ha sido muy bien instrumentada y muy bien grabada. Yo puedo decir que ya prácticamente mis composiciones las tengo todas grabadas con músicos de excelente calidad. A ver, para los que somos neófitos o desconocemos, ¿cómo es el mecanismo? A ver, en el caso particular con los arreglos instrumentales de que usted me menciona, ¿y cómo usted les tararea? ¿Cómo es en sí? A quienes desconocemos ese mecanismo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, a mí se me ocurre una melodía musical. Entonces, por ejemplo, yo aquí, ¿qué hacía? Por ejemplo, Trina. Por ejemplo, yo aquí, ¿qué hacía? Se me ocurría una melodía musical. Sí. Como yo no sabía ni leer ni escribir música, entonces yo me iba para donde Pachito a darme. Ajá. Gran amigo, gran señor, gran intérprete. Entonces Pachito escribía la melodía. Luego hacía un arreglo para el cuarteto ideal, que eran 2 bandolas, un tiple y una guitarra. Entonces, ¿qué hacía Pachito? Escribía lo que tenían que tocar las bandolas, escribía lo que tenía que tocar la guitarra y escribía lo que tenía que tocar el tiple. Eso es lo que se llama la versión instrumental para el grupo. Decir, Y entonces después nos reuníamos, se ensayaba y se grababa. los instrumentos le decía el que hacía los arreglos musicales, o usted insinuaba, decía, bueno, No, generalmente uno le da la melodía al instrumentista y él se encarga de escribir la versión. de las notas. Y él qué se sé encarga yo. de escribirle a cada instrumento lo que tiene que tocar. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche, hoy con el maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal. Otro, por ejemplo, personaje muy importante que también le hizo arreglos a mis composiciones, el maestro Heriberto Cañas, un gran guitarrista, el maestro Juan Pablo Cediel, arreglistas extraordinarios. De acuerdo al instrumento también marca el tiple, la bandola o... Los arreglistas son personajes muy importantes en el ambiente musical. Son intérpretes también. Claro, son intérpretes. Pero, por ejemplo, uno escribe un tema y quiere que se lo interprete un pianista, entonces se lo lleva al arreglista y él hace el papel para el piano. Que tal tema lo quiero grabar con un clarinete, un tiple, una guitarra y un contrabajo. Entonces uno le lleva el tema al arreglista y él se encarga o sea, es un trabajo casi más importante que el del mismo compositor. Dispendioso. Claro. A ver, maestro Rafael Antonio, precisamente cuando hablamos de la música colombiana andina en sus diferentes ritmos, qué sé yo, hay una serie de eventos que han sobrevivido. Escuchaba yo a los organizadores del Festival de Mono Núñez que casi que botan la toalla por la parte financiera, que las políticas públicas del respaldo de las alcaldías o los que deben. ¿Qué lectura le da a usted precisamente con toda esa experiencia en la parte musical, de compositor, de intérprete? Indudablemente que los concursos, tanto locales como nacionales, han desempeñado un papel muy importante en la difusión de la música andina colombiana. Porque gracias a esos concursos es que se conocen muchos intérpretes, muchas composiciones, y claro, o sea, cada concurso de esos tiene unos gastos económicos que ahí es donde empieza uno a admirar la labor que vienen representando quienes los organizan para poder llevarlos a cabo, porque no es fácil conseguir los recursos. Tenemos estos puentes en el Festival de la Música Colombiana Andina, en el Tolima, en el Huila, qué sé yo. Y los participantes, tanto los intérpretes como los compositores, a veces nos quejamos, ¿no? Y de pronto somos a veces hasta injustos. Es que los premios no valen la pena. No justifica. Bueno, y puede que sea cierto, pero vaya, consiga usted premios para dar en un concurso. O sea, es una tarea que no es fácil. No es fácil porque organice usted una tertulia en su casa, donde usted va a invitar unos amigos que toquen
y va a invitar unos amigos a los cuales les va a dar tragos, les va a dar comida y los va a atender, usted no deja de gastarse milloncito y medio de pesos en una noche de fiesta que le organice a unos amigos, dándoles el trago y la comida. Ahora piense usted en un concurso donde hay cualquier cantidad de participantes, que hay que conseguirles el alojamiento, que hay que conseguirles la comida, y fuera de eso hay que premiarlos. Entonces, eso no es fácil. Vaya, consiga recursos. Tuvimos la oportunidad, maestro Rafael Antonio, de ver por la televisión el Festival de Mono Núñez, una cantera, un semillero Claro. que viene, incluso algunas niñas especiales que participaban con este género para resaltar, así nos vamos a lo que usted manifestaba, el festival que se organiza del Tiple, pero es de todas formas algo característico también que tiene que ver música en Charalá, lo que decía el Festival Nacional del Huila, del Tolima, el Festival de los Hermanos Martínez en Florida. Vemos semillero, vemos aún Claro. niños, niñas. Uy, en el Festival del Triple yo me vine muy, muy feliz de ver cualquier cantidad de niños tocando la música colombiana, pero con calidad, o sea, muy bien interpretada. Y ya que estamos hablando de esto, vale la pena resaltar que la atención por parte de los organizadores en el Festival del Triple fue muy buena. Muy bien atendidos, buen alojamiento, buena alimentación. La premiación fue muy, muy oportuna, o sea, terminó el concurso y de una vez le pagaron los premios a los ganadores. Entonces, y es algo que ¿Quién interpretó usted la composición suya? el maestro Carlos Vázquez. Entonces, la verdad que me vine muy contento con el O sea, hay un concurso. semillero, hay una cantera, que es lo importante, ¿no? Y desde luego, pues, imagine, concurso dedicado al maestro Pedronel Martínez, quien ha sido gran intérprete del tipo. Que este año el Festival Mono Núñez le hizo un homenaje. Claro que sí. En la Claro que sí. 51ª versión. Claro que sí. A ver, maestro, precisamente cuando hablamos de estos certámenes, cuando hablamos de ese esfuerzo, ese sacrificio también que se debe de hacer, pues decimos, pues otros géneros se han impuesto por la comercialización, ¿no? Sí. Que es la que en el fondo, pues, ha ahogado, si pudiésemos decir esa palabra, a este género del Sí, es bambuco, que el torbellino. Bueno, desafortunadamente nuestra música pues no es muy comercial, ¿no? ajá. Entonces usted sabe que lo que no es comercial solo da gastos. Pero es satisfactorio cuando decimos, vemos una cantera, un semillero en los festivales, ¿no? En los que usted ha participado, cuando ve uno que transmiten en directo esos festivales, ve uno niños, niñas incursionando, cómo no también desconocer o no reconocer lo de Vélez, Claro. lo del requinto, donde realmente hay escuelas de niños con el requinto, haciendo ya ensambles con Sí, otros hay géneros. los concursos, realmente nuestra música andina ha logrado sobrevivir y ha logrado darse a conocer por los concursos. Es ahí Por donde... los concursos, porque, claro, hay emisoras que también hacen buena difusión, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos hace algunos años la emisora cultural Luis Carlos Galán, las emisoras de la Universidad Industrial de Santander difundían la música colombiana. Tengo entendido que todavía lo hacen Se de pronto en conservan algunos en columnistas. en menor proporción. Ahora hay personas particulares, tenemos el caso de Jesús Martín Parra, del maestro Puno Ardila Amaya, quienes tienen sus emisoras virtuales, ¿sí? Y muchas otras personas que a través de la virtualidad difunden la música colombiana. Entonces, esos son esfuerzos que hay que tenerlos en cuenta y hay que aplaudirlos. Entendemos la situación de la misma empresa privada, maestro, cuando usted lo decía, pues se conformaban las estudiantinas, las rondallas, los grupos y participaban en eventos también de Claro. empresa privada, ¿no? Pues uno entiende en este momento la situación, pero hay que hacer un esfuerzo. Cuando hablamos de otros flagelos que acechan a los chicos, pues sería pensar desde ese punto de vista también, invertir en eso, ¿no? Sí, sí, antes en las empresas, yo no sé, esa práctica como que se ha disminuido, porque por ejemplo aquí en Bucaramanga tuvimos la estudiantina, la electrificadora de Santander,
la estudiantina de Cajazán, el coro de Confenalco, la estudiantina de este colegio La Salle. Pero no sé en este momento qué quede de todo eso, ¿no? Pues yo pienso que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Entendemos la misma situación de la empresa privada, pero a veces cuando se ataca ese cuento de la seguridad, de los flagelos, de la delincuencia, pues es una forma de también un plan de choque, ¿no? Una esponja, si pudiésemos decir, por ese esfuerzo. Pues maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal, entonces recordemos a quienes quieran seguirlo a usted en el canal de YouTube, en torno a dónde lo encontramos, recordemos para que... @Anacar52 es el nombre del canal. Ahí estamos con todo lo que tiene que ver. Y entonces ahí aparecen los trabajos discográficos que he realizado, aparecen mis composiciones interpretadas por muy buenos grupos musicales. Y la tertulia de los miércoles, Y el la maestro Mario tertulia Gamboa, ¿no? los miércoles donde el maestro Mario, y bueno, y seguiremos yendo a visitar asilos con la profesora Ana Paola Moreno y a visitar a los curitas ya retirados allí en Florida con Jesucristo y los dos ladrones. Ajá. A veces resultan más de dos. Sí. Maestro Néstor Cáceres también. Con el maestro con el Museo Néstor del Cáceres, Tiple, ¿no? También vinimos con frecuencia al Museo del Tiple a visitar al maestro y a tomarnos un buen tinto, disfrutar unas buenas onces y tocar pasillos y bambucos. Y del chisme también, Sí. chisme musical, ¿no? Sí, claro El chisme que sí. de aquel, ¿dónde anda? ¿Dónde andaría? Oye, Sí, ¿por qué sí. apareció? En fin, bueno. Pues maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal, muy formal que nos haya acompañado, que ha aceptado esta invitación de una manera informal, precisamente a hablar de su legado, de su recorrido como docente, como profesor de matemáticas, en lo que ha sido todo ese proceso, que es una experiencia, que es un espejo para que quienes quieran conocer, ahí está la dirección virtual, todo lo concerniente del maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal, en fin, de eso queríamos hablar muy formal y que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. No, con mucho gusto, a usted muchas gracias por la invitación. De igual forma, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De la misma manera, a los diferentes sistemas de televisión de las provincias que retransmiten, que hacen posible que esta parrilla de programación también ustedes la disfruten. Cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.